Hola, hola, saludos a todos, bienvenidos a nuestra segunda sesión del taller de fábula, que como sabemos se llama La Fábula versus las Fábulas, en donde la idea es eh, entender exactamente qué es el género fábulas y sacar de nuestra mente algunas ideas confusas que tenemos sobre este género. Entonces yo voy a pasar eh, de una vez a mostrar nuestra diapositiva, porque vamos a hablar sobre las características de definitivas, las características definitivas de la fábula clásica, ¿no? Entendiendo que, bueno, lo que vimos en la sesión anterior, en la primera sesión, nos sirvió de, de introducción eh, para ver de dónde vino la fábula, ¿no? Cómo fue que ella nació, cómo fue que ella surgió, eh, y entonces cómo se conformó en ese género que tan clásicamente, valga la redundancia, asociamos a, a Esopo, ¿no? Entonces, bien, eh, dentro de esas características definitivas de la fábula clásica, una que nos va a llamar mucho la atención es que la fábula está muy asociada a a una tradición de la reescritura. O sea, la fábula es un género que tiene una tradición en la que los fabulistas reescriben las fábulas que otros fabulistas anteriores escribieron. Por eso, como les mencioné en algún momento en la primera sesión, por eso es que, por ejemplo, ustedes van a ver que Pedro escribe fábulas que ya había escrito Esopo, pero él las hace a la manera de él, digamos, con el imaginario romano y no con el imaginario griego. Y después, siglos después, Jean de La Fontaine hace lo mismo con Pedro y con Esopo y otros, ¿no? Eh, entonces, eso va a ser una característica de la fábula. Es como que si fuera una canción, ¿no? Muy famosa, entonces artistas posteriores hacen versiones de esa canción. Entonces, la fábula funciona un poco de esa manera. Cuando usted va a leer fábulas clásicas, precisamente del siglo XVII para atrás, muchas de ellas van a ser fábulas que ya fueron escritas por otros autores, pero por supuesto cada uno versionándola a su manera, ¿no? Entonces, además de de esa tradición reescrita que tiene la fábula, otra característica interesante es que la fábula va a ser el único género narrativo que puede ser escrito en verso. Y de hecho las fábulas que van a leer hoy, dos de ellas están en verso, ¿no? Y la tercera es una versión de otra, eh, de otra que le antecede, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa característica también es bueno tomarla en cuenta porque aún hasta el siglo XX vamos a ver este género narrativo escrito en verso. Va a ser interesante. Ahora, por supuesto, viendo en general cuáles son las características de la fábula clásica, hay una pequeña lista eh, de esas características que podemos conversar. La primera de ellas es, digamos, obvia, que es la brevedad. La fábula es un género narrativo corto. No quiere decir que hayan algunos que sean un poco más largos. De hecho, uno de los que vamos a leer hoy es una fábula que está en verso, pero que es un poco extensa, ¿no? Eh, es el caso de la fábula de dos perezosos que querían casar con la misma mujer, del arcipreste de Ita, que fue un escritor español del siglo XIII. Y entonces van a darse cuenta que a pesar de que es una fábula larga, realmente no es tan larga, ¿no? O sea,
una fábula tiene más o menos la extensión de un microcuento, aproximadamente. Esa es la brevedad de una fábula. Ahora bien, otra característica importante y de la que tenemos que conversar mucho es sobre el recurso literario de la humanización. Nos sucede que nosotros solemos asociar el término humanización a animales que hablan o plantas que hablan. Pero la humanización es un recurso literario que va mucho más allá de eso. Eh, Además de plantas o animales que hablan, también, por supuesto, pueden haber eh, astros que hablan, objetos que hablan, conceptos o ideas abstractas que se convierten en un personaje que habla, ¿no? Por ejemplo, la virtud. Entonces, la virtud es la ponen como un personaje y este personaje habla e interactúa con otro personaje. Pero, ¿qué sucede cuando vemos que uno de los personajes es un ser humano? Por ejemplo, el pastor y tal cosa, y las ovejas, el pastor y las ovejas. El pastor, como personaje, él es un ser humano, pero él no está puesto allí como un ser humano en sí. Él no es un personaje psicológico, no es un personaje que tenga una profundidad eh, psicológica, ni mucho menos psicosocial. No es un personaje desarrollado a la manera como entendemos un personaje, ¿no? Un personaje psicológico, un personaje biopsíquico. Eh, es un personaje que está simplemente diseñado como un arquetipo, a veces como un estereotipo inclusive. Puede ser un arquetipo o puede ser incluso un estereotipo. O sea, este ejemplo que les pongo de un pastor, el personaje no va a ser más que eso. Entonces, ¿qué es lo que se humaniza? Cuando el personaje es de hecho un ser humano. Se humaniza el rol. O sea, ese personaje no es una persona de ficción, es un rol. El personaje cumple un rol, él simplemente es un pastor, él no es más nada, nada más allá de eso. Eso lo podemos profundizar mejor de todas maneras en, en el chat. Y por eso es importante hablar también de la planitud del personaje. O sea, en los personajes en la fábula son planos. ¿Qué quiere decir que son planos? Que ellos no tienen una profundidad psicológica y tampoco tienen una trascendencia social. Ellos están en un plano llano. Ellos no ni profundizan ni trascienden. Porque en la fábula sucede que todo está en función de la acción y esa acción a su vez está en función de una moraleja al final. Entonces la fábula en ese sentido es una maquinita de producir, una maquinita para producir un efecto en el lector. Por eso entonces es importante hablar de la unidad de acción. En algún momento en los talleres anteriores, de quienes han hecho los 3 talleres hasta ahora, como Lidia, como Sandra, los tres talleres que van de este semestre, me han escuchado hablar de las unidades aristotélicas, que por supuesto son la unidad de tiempo y la unidad de lugar. Los teóricos viven hasta hoy en día discutiendo sobre una posible unidad de acción de la que Aristóteles habla, solo que él no la llama unidad, él la llama acción, simplemente, la acción. Pero yo sí creo que existe una unidad de acción, entendiendo que la unidad de acción es como el eje transversal, ¿no? Digamos que hay un eje Y, que sería la unidad de lugar, hay un eje X, que sería la unidad de tiempo, pero hay un eje Z, ¿no? Que es esa acción que atraviesa las dos unidades. Entonces, lo que sucede en la fábula es que el lugar donde ocurren las cosas y el tiempo en que ocurren las cosas no importan tanto como la acción que está ocurriendo. ¿Qué quiere decir? Que realmente no importa, eh, por ejemplo, recursos como la ambientación, la descripción de un lugar,
saben, esa cosa que bueno, usted va a describir en una fábula un lugar así, un campo, va a describir las montañas, va a describir los árboles. No, eso en la fábula no se usa. Eh, Usted va a describir puntualmente el tiempo. Primero pasó esto así en el año, o qué sé yo, va a mencionar una fecha, nada de eso. La fábula, eh, ni la unidad de lugar, ni la unidad de tiempo tienen una relevancia como la tiene la unidad de acción, es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, ese, ese qué es lo que está sucediendo, eso que está sucediendo es lo que conocemos como el conflicto. El núcleo fuerte del género fábula, así como lo es en el cuento, específicamente conocido como género cuento, no cualquier relato, el núcleo fuerte de la fábula es el conflicto. Quiere decir que ni la unidad de lugar ni la unidad de tiempo tienen tanta relevancia como la unidad de acción, porque la unidad de acción está en función del conflicto y el conflicto es el núcleo de la fábula. O sea, lo que importa en la fábula es ese conflicto, eso que sucede allí que pone a dos o más personajes, eh, uno contra el otro, eh, de alguna forma creando una tensión eh, que genera un final que tiene una intencionalidad del autor de dejar una enseñanza, una moraleja, ya sea desde el punto de vista eh, de la enseñanza como una cosa positiva, edificante y todo aquello, o con una intención más bien irónica. Eh, el asunto de la ironía eh, es interesante porque es tal vez el hilo conductor de Fio da Meada, ¿no? El hilo conductor de el género fábula desde sus inicios hasta el final. Por supuesto que en esa fábula clásica la ironía es una cosa muy fina, imperceptible prácticamente. ¿Por qué? Porque más que pensarse en la ironía, la fábula clásica se afianza en la moraleja en sí. La moraleja o la cosmovisión de cosmovisión del autor, se diría. O sea, la fábula pretende ser una herramienta del autor para él expresarnos su punto de vista sobre un tema de la realidad. Y ese tema puede ser algo sobre la cotidianidad o puede ser algo más bien profundo, filosófico, pero siempre es la cosmovisión del autor. Esa cosmovisión del autor está plasmada en la moraleja. Entonces, estas son las características de la fábula clásica y todas las fábulas que vamos a leer están dentro dentro de esa caracterización. Entonces, las fábulas que vamos a leer para hoy eh, son, como les dije, dos perezosos que querían casar con la misma mujer. Es una fábula humorística de Cipreste de Ita. La otra fábula es una fábula de Jean de La Fontaine que se titula La zorra y el águila, con el detalle, como les dije, en el taller no vamos a hacer una lectura comparada de la fábula, pero esta fábula es originalmente de Esopo, La zorra y el águila, solo que Jean de La Fontaine hace una versión, además la hace en verso, eh, y bueno, esa es la que vamos a leer, ¿no? Y la otra fábula que vamos a leer acá es interesante porque se titula El tigre negro y el venado blanco. Es una fábula recogida por el escritor peruano Ciro Alegría. Eh, entonces, él, ¿de dónde la recoge? Él hace una versión, fíjese que ese es un libro que él tiene que se titula
fábulas y leyendas latinoamericanas, pero el autor es él. O sea, él no hace simplemente una recopilación y la pone ahí como lo haría, tal vez como lo haría un cronista, como lo haría un filólogo, como lo haría un lingüista, como lo haría un simple antologista, un simple compilador de... No, él hace una versión. Entonces, esta versión es interesante porque es una fábula de la oralidad brasileña y este autor peruano hace esta versión y el no está en verso. Es decir, este está para ejemplificar el asunto de cómo en Latinoamérica también existe este fenómeno de la fábula ser un género que rescata mucho su propia tradición. Es como si, como, digamos, como si la fábula fuese fiel siempre a sí misma, ¿no? Es una cosa que me parece bastante interesante. Entonces, bueno, además de eso, vamos a leer unos extractos, esos que yo llamo píldoras, de un ensayo titulado El cuento de los géneros próximos, de un autor español llamado Mariano Vaquero Goyanes. Este libro también está en aquella Biblia del cuento y sus alrededores de Luis Barrera Linares y Carlos Pacheco. Entonces, es importante mencionar rápidamente lo que dice Mariano Vaquero Goyanes en su ensayo sobre el cuento de los géneros próximos. Recordemos que la fábula es la más próxima al cuento, es la abuela del cuento. Entonces él dice, el cuento se distingue de las fábulas y las leyendas por su carácter difuso y por carecer en parte de la creación original del autor. Es decir, la fábula, al igual que la leyenda, tienen un carácter difuso. ¿Difuso por qué? Porque no tienen esa profundidad que tendría un cuento, no abunda en descripciones, no abunda en una narración así muy detallada, y carece, o puede carecer, ¿no? Lo que él quiere decir, puede carecer en parte de la creación original del autor. ¿Por qué? Porque el autor puede rescatar una fábula pasada y versionarla. Es una característica entonces de la fábula, y en eso se diferencia del cuento. Entonces, luego explica él, refiriéndose al cuento, ¿no? Hablando siempre sobre el cuento, pero todas ellas definidas, las formas narrativas, por un común denominador expresivo, el de ser relatos breves en prosa. Él dice esto y entonces él mismo va a corregirse de la siguiente manera. Hemos dicho en prosa a sabiendas de que no siempre se escriben así tales modalidades narrativas de la época romántica. Lo que ocurre es que los posibles casos de confusión del cuento con otros géneros formalmente próximos, fíjense, ¿no? Lo que ocurre es que los posibles casos de confusión del cuento, por eso es que la gente llama cuento a cualquier cosa, con otros géneros formalmente próximos, o sea, los narrativos breves, se dan cuando todos ellos están escritos en prosa. Y aquí viene la aclaratoria que él quiere dar. Por el contrario, cuando el verso se configura como causa expresivo propio y específico de una determinada especie narrativa, verbigracia, la fábula, tal como quedó acuñada a partir de La Fontaine en las letras españolas de Siochescas, de Iriarte y Samaniego. Vamos a leer unas fábulas de ellos también aquí. Esta queda suficientemente diferenciada del cuento. Es decir, la posibilidad de que la fábula sea un género narrativo escrito en verso es su principal diferencia, lo que principalmente la diferencia del cuento, pero no solo del cuento, sino además de eh, muchos otros discursos narrativos. Entonces, bueno, les dejo estas lecturas, estas reflexiones, y vamos a iniciar nuestra sesión conversando sobre estos temas.